Lula, directora, autora de este espectáculo, creadora, trabajadora del cuerpo. Si habéis visto en la entrevista del otro día en 101 Televisión, te definiste así de una manera muy especial. ¿Por qué? Supongo que pensar la danza a veces tiene un carácter que se puede entender en un carácter más estético, y pensar que el trabajo corporal engloba más que una coreografía o bailar, sino como lo habéis visto, donde podemos de pronto encontrar una suerte de producción de los estados por los que pasa la cabeza y se puedan traducir en un cuerpo que trabaja sobre eso. Me gusta lo de que trabaja el cuerpo. Hay muchísimas cuestiones que yo ya tenía planteadas y hace tiempo, inclusive cuando hemos tenido las sesiones anteriores, una con vosotras viendo un poquito de vuestros ensayos y otras después de analizar el proyecto, pero en esta ocasión me encuentro por primera vez y el conversatorio, como yo le digo, y la posibilidad de pensar sobre la marcha de lo que habéis hecho. Y se me viene a la cabeza lo primero, ella se formó, Lula lleva aquí prácticamente 20 años en Málaga, originaria de Uruguay, y ha trabajado con gente de lo más importante en nuestro ámbito de la danza contemporánea en Málaga. Pues Tomé Araujo fue el emblema de que comenzó con Málaga Danza Teatro y un poco el referente coreógrafo que también tuvo una gran expansión en Andalucía y en España con la compañía de Málaga Danza Teatro. Y Lula empezó con él porque tú has tenido una formación no académica, ha estado también con Wim van de Cleus, has trabajado con Ximena Carnevales. ¿Quién más? ¿Para qué lo voy a leer? Dilo tú. El currículum. Pues me he formado con toda la gente maravillosa que está en Andalucía, como Guillermo Baker, María Cabeza de Vaca, que son gente que tiene una trayectoria muy larga en una lectura, digamos, somática del movimiento, que es la que me interesa. Y luego pues me he tenido que ir fuera, pero he decidido quedarme. Me he ido fuera a formarme en Bruselas, en Barcelona, en Madrid, donde se puede, con gente de Bacheva, de la Veronal, que son compañías como de lo más top de la danza contemporánea, pero bueno, que son las que hacen formaciones profesionales, digamos, aunque no sean tituladas. Aquí, el primero de los espectáculos de esta temporada de Factoría Echegaray ha sido danza. Creo que lo sabéis vosotros porque habéis estado desde el primer momento, que fue Hirae. Hirae, no sé si lo habéis visto vosotras, es un espectáculo donde hay una temática que es la naturaleza versus contra la humanidad. O sea, un compromiso. Todos los espectáculos que hemos visto durante toda esta temporada han tenido una temática de bastante compromiso social y de intentar cuestionarse temas, como en este caso la libido. Entre el primero y este hay muchos referentes comunes, porque si el cuerpo está en medio, en la naturaleza, está intersocialmente relacionado, lo podemos mostrar de formas técnicamente, que es a lo que yo quiero ir respecto a la danza, de manera de cómo contarlo, por qué lo habéis contado de tal manera, porque todos los que con los que tú has trabajado, te has formado, en el caso de Hirae, estaba dentro de la técnica de Graham, de Martha Graham. Entonces, aquí hay alguna técnica o un elemento de desarrollo de tu visión particular, personal, de cómo trabajas para ti, que también te hemos visto trabajar el cuerpo en el último trabajo en el Thyssen con un naufragio, ¿no? Me parece que se llama, y donde como decía Laban cuando nos explicó que el espacio, el tiempo y el peso, que se transforma en energía, nos dice una manera de poder desarrollar una técnica para contar las cosas. En este caso, ¿tú cómo lo has trabajado con ella? No hemos trabajado con una técnica específica, como digo yo, cada una se hace su bolsa de herramientas, ¿no? De todo lo que vamos por ahí picoteando. A mí me interesó hace un tiempo el trabajo de la Veronal
profesional concretamente que tiene un sistema de, sí, se llama como sistema de lenguaje, digamos, sistematizado, un código corporal que se llama COBA. Y esto tiene que ver con el anclaje del cuerpo y el movimiento articular. Eso es pues, una gran piscina para meterse y estar muchos años dentro. Nosotras lo limpiamos en solo 5 semanas que tuvimos de trabajo, pero sí es un referente para mí en esto que decíamos antes, de más que pensar como en una técnica, sino de qué te sirve o para qué te sirve esa forma de moverte, aplicada a una narrativa o a una lectura que proponga la dramaturgia. Para trabajar, para preparar el cuerpo, siempre hemos utilizado una técnica japonesa que se llama Katsugen, que tiene que ver con la movilización, digamos, a nivel medular, desde el cráneo al sacro, y es, aunque pueda sonar así un poco como muy específico, pero lo recomiendo mucho porque es para todo el mundo, no tiene que ver con ser bailarina, y es algo muy sano y pone el cuerpo en un funcionamiento también sensible. No es lo funcional de hacer flexiones abdominales, que también las hacemos, sino de cómo disponer el cuerpo sensiblemente, ¿no? Perceptualmente, como se diga. Entonces eso ha sido como ¿no? la alfombra que decimos sobre la que hemos currado este tiempo. Entonces, vosotras, bueno, tenemos aquí a María, Paloma allí, Paula, ella, y allí al final o al principio, según se mira, Andrea. Y vosotras llegasteis para un casting, para un trabajo que os dio para preparar en el casting. El texto completo, el proyecto completo, no un trozo. El texto que tú tienes, que tú haces. Tengo que llevarlo preparado y traer el cuerpo. Y empezar a trabajar cada una con vuestra formación, que es más o menos diferente, imagino, ¿no? Pero disponible. Porque, a ver, cada una un poquito, explicar vosotras de dónde venís, qué habéis hecho, en dónde estáis formadas, y por tanto, en el momento en que sois recepcionadas o preseleccionadas, ¿qué vivisteis en esa experiencia? Yo empecé en el conservatorio, desde aquí de Marbella, luego me vine para aquí a Málaga a profesional y comencé superior. Habla para ello. Y comencé superior. Y lo dejé en el segundo año porque me fui en septiembre a Madrid a hacer una formación en Descalciña, que es una formación profesional que hay allí, que cada semana viene un coreógrafo internacional de diferentes lugares, también desde España. Y bueno, ha sido como súper enriquecedor porque me he formado con muchísima gente, pero salió este proyecto, vine hasta la audición y me vine antes de que terminara, bueno, a las 3, porque estábamos las 3 allí. Y nada, decidimos como apostar por esto y ya nada, como que no ha sido para mí solo un trabajo, sino que siento que Lula también me ha formado en cosas que me llevo como un salto de formación también en parte. Bueno, yo soy de aquí de Málaga. Yo tengo una formación no académica también, autodidacta o como lo queramos llamar. Yo vengo de la danza urbana, entonces mi formación es bien distinta, creo, al de ella y somos de lenguajes muy diferentes. Y bueno, también me interesa mucho toda la parte escénica desde hace unos años hacia acá. Siempre me ha interesado pues eso, la mirada contemporánea con respecto a crear piezas y tal, y me adentré un poquito ahí. Pero mi bagaje y mis raíces son de danzas urbanas. Entonces me fui a Madrid con 18, estuve un año allí formándome y trabajando, y luego en Barcelona estuve 5, y luego vino la pandemia y volví a casa. Entonces desde aquí surgió la audición. A Lula la conocía por algunas conexiones que tenemos y tal, pero no la conocía como directora, ni la conocía tampoco en profundidad. Pero sí que me interesaba, lo vi una oportunidad y dije, pues allá que vamos. Y fue bastante
diferente, yo me sentía bastante distinta al resto de bailarinas que vinieron aquí a la audición. Pero bueno, muy agradecida también de estar aquí y de la oportunidad. Estoy aprendiendo mucho. Yo soy de Córdoba, me formé en el Conservatorio de Málaga, en el profesional y el superior, que eran mis compis, y nos fuimos en septiembre para Madrid para Descalciña, y bueno, es que tenemos el mismo currículum, y luego tenemos un hilo rojo que nos conecta y vamos a todos lados. Así que surgió la audición, nos presentamos con mucha ilusión y viviendo una experiencia muy enriquecedora. Entonces tú, María, no tienes que decir nada. Soy de Chiclana, de Cádiz, estudié aquí en Cádiz en el conservatorio, en danza clásica. Entonces, luego estuve en el CADE en Sevilla, en el Festival de Danza. Y nada, luego estuve aquí en el superior, donde conocí a Paula y Andrea. Y nada, lo interrumpimos igual que ella, con Descalciña. Y nada, ya vimos este proyecto, vimos la audición. Y nada, yo por lo menos como mi primer trabajo así más profesional, que no sea, o sea, como algo más, esto de 2 semanas de función en un teatro nunca la había vivido. Nunca la he vivido, ¿no? Sí. Bueno, pues en la primera pregunta que se plantea Lula y que quizás yo la planteé al grupo de Escuela de Espectadores de Factoría fue ¿qué era para vosotros la libido? Porque vamos a entrar en el tema. Cuando entramos en el tema, ¿qué hacemos aquí? Y dice ella, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libido? Esa es la primera pregunta de vosotros. Decidme, para vosotros, ¿qué es la libido después de la experiencia de este trabajo? Yo diría que, aparte de ser la libido como sinónimo de deseo, yo creo que también es como el motor que te da para hacer cualquier actividad. Vital. Sí, vital y no vital, actividades no vitales también las meto en el saco. Para nosotras con Lula fue también un descubrir diferente porque aquí como nosotros entendemos la palabra líbido, la asociamos mucho al deseo sexual en concreto. Entonces, claro, al ver el título de la obra, pues ya te puedes encasillar como en un tipo de deseo concreto y en absoluto, al final la interpretación de Lula es diferente, es como deseo en todo su carácter, toda su amplitud y al final es eso, motor, el ímpetu, el acto, la acción, ¿no? Un poco. Cuando estás actuando, en este caso tuyo, personal, que muchas veces estás fuera del conjunto, sobre todo en la última parte, ¿no? Estás haciendo ahí una contra, resistes más y después vuelves a estar ahí independiente, incluso tu vestuario cambia, no cambia, mejor dicho, se mantiene en lo que has hecho anteriormente. ¿Qué posición ante el trabajo físico va adquiriendo ese concepto de líbido? No sé, o sea, yo me lo llevo como a ese deseo y motor, lo que hemos estado hablando, de se sigue y no se para. No sé, como hay algo siempre que, aunque te crea que no puedes, puedes más. Como, ¿Estimulante? Sí, claro. Muchísimo, no sé, al final se vuelve como un círculo que no para. Y nada, bueno, al final un poco la pieza, ¿no? O sea, al final ¿Y te hace resistir o es que tú tienes esa resistencia, además de ellas también, física, de aguantar una y otra vez en la caída, en el levantarte, en continuar, en mirarte, en salirte de las relaciones con ellas? Estás ahí en una idea de qué tipo, independientemente de la libido, en cómo te conecta para la interpretación del trabajo ese. Es como no dar la opción de parar. Y creo que es eso, ¿no? Como lo que se habla al final, es como te pasa cualquier cosa, estás cansada, estás enferma, tienes problemas familiares, no se para. Y es como eso, simplemente no tener la opción de parar, sino. Es bueno no parar. Eso va un poco, ¿no? La obra no, la obra es un círculo constante, realmente es casi como una crítica a eso, ¿no?
Porque habláis de la libido, que es lo que mueve, pero ¿mueve qué? Porque ahí empieza a caer y volver, y caer, y agotar, y volver, y agotar al público, y agotar, y volver, y volver. Sudamos, mirando. Es que una crítica, pensar como... Me apetece hablar de eso, ¿no? Sería la traducción. Es bonito lo del círculo, para mí no lo es. Para mí el final es una pequeña toma de poder, de decir, ok, me quedo en el suelo, tiradita, haciéndome así, viendo a ver cuándo vuelvo a tener fuerza y para qué vuelvo a tener fuerza. Eso sería el dónde pongo la libido. Como si decimos que la libido es estimulable, entonces es dirigible. Entonces, la cadena igual de la que estamos hablando es cuánto hay de lo que deseamos, pensado, masticado y pasado realmente como si fuera por un espacio reflexivo de deseo esto fuertemente y voy a por ello, o cuánto hay de la velocidad, que es la que utilizamos en escena, para no plantearnos nada y entonces muchas veces, a mí me viene esta frase que la he sentido muchas veces, de tener una crisis de deseo, ¿no? Cuando decimos tener una crisis de deseo, es como que no hay nada que te ponga, en realidad, ¿no? Estás haciendo, pero hay una desazón. Entonces, pensar que quizá cuando pasa eso es un punto crítico de la vida, cuando somos conscientes de que hay una crisis de deseo y dejamos el burro, nos separamos, no sé qué, todos los... tirar la vida por la borda, pero en medio de eso hay un montón de tiempo en el que estamos así, haciendo la vida, ¿no? Como no necesariamente somos conscientes de hacia dónde está dirigida la libido. Nos pasa pues que dispersamos la libido, ¿no? Entre el trabajo, la militancia, lo social, ¿no? Todo tipo de hobbies, ¿no? Todas estas cosas donde ¿qué pasa con la quietud? Es mi pregunta y la que lanzo con la pieza. ¿Qué pasa con quedarte quieta? ¿Qué pasa con aceptar la caída? Y desde ese lugar ver qué pasa luego. Es una gran cosa que es como para toda la vida, ¿no? Quiero decir, no es yo aquí lo he encontrado, sino me apetece pensar sobre esto porque está muy mal valorado quedarse en el suelo penando, ¿no? Lo que tiene sentido, como decían las compañeras, es venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, me drogo, da igual, ¿no? Siempre bromeamos con eso, las bailarinas nos drogamos mucho, consumimos todo tipo de estimulantes, sin cara de susto, todo tipo de estimulantes naturales, ilegales, a diario, muchísimo. Oxígeno. Muchísimo. Cacao, maca, de guaraná, no sé qué otra cosa, matcha, picado, revuelto, yogur, y ahí los bailarines dirán que sí, porque sobreponerte al ritmo de la vida y a que la precariedad sea llevable es poner el cuerpo en un lugar que el cuerpo no puede. La cabeza tampoco, pero la ponemos con todo tipo de trabajo, quiero decir, ¿no? La bailarina, porque tenemos esa broma, ¿no? Que esté normalizado en el mundo de la hostelería, que la gente beba Red Bull. En el momento del primer Red Bull habría que parar, pero en realidad no, porque por eso tenemos este estímulo de si te lo tomas puedes. Entonces, bueno, toda esta cosa que igual me extiende un poco en pensar acerca de qué sería el ritmo natural, el ritmo del deseo natural, sin esta carrera por detrás. Estaba buscando cosas y recordando temas cuando preparaba este encuentro y el que viene también. Y muchos de los que estamos aquí, seguramente por la generación de la que somos, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un libro que se llama Eros y Civilización, de Herbert Marcuse, sonarán algunos, yo recuerdo que lo leí y que es algo que habla y se adelanta, no 100 años, pero se adelanta a una etapa en el año 55 en el que está escrito este libro, y igual que hay otros filósofos, otros pensadores que trabajan sobre lo que iba a venir y llegó después de la Segunda Guerra Mundial, y tener estímulos, tantos estímulos
no hay nada más que un estímulo y dentro de aquí están todos los estímulos del mundo. En los años 50, los 60, los 70, cuando leí ese libro en los 80, en ese momento los estímulos todavía eran analógicos. O sea, no estábamos metidos ya, inclusive lo que tenemos delante de nosotros, que nos lo pueden dar hecho y ya no bailaréis más, bailarán aquí la inteligencia artificial, todo lo que no sea humano o con algunos de los humanos para que el casting sea más económico. Entonces, y dice este hombre en un momento, la libido es desviada para que actúe de una manera socialmente útil, dentro de la cual el individuo trabaja para sí mismo solo en tanto que trabaja para el sistema y está comprometido en actividades que por lo general no coinciden con sus propias facultades y deseos. Escrito en el año 55. Imaginaros hoy lo que está diciendo. Y es así, y manipulado. Y no hay que parar. Y si hay que parar, slow. ¿No? Eso es lo que realmente tú pretendes y quieres provocar con esta pieza en la que caemos, nos dejamos caer y recordamos, o quizás podemos recordar, que la energía ni se crea ni se destruye, pero hay que saber esperar a que vuelva a transformarse, ¿no? Quizás. ¿Y vosotros qué pensáis? Mucho automatismo, ¿no? Era agotador. Yo he dicho, madre mía, como si me hubiera corrido una carrera terrible, ¿no? En la medida que te metes, pero era un sinsentido, ¿no? Un correr, un caerte, levantarte, pero era automatismo total. Y es como reflejar lo que se hace en la vida muchas veces, ¿no? La falta que le has dicho de reflexión, y me ha gustado oírlo, porque es que no se acepta el caerse, se tarda mucho en caer y en quedarse caído reflexionando, ¿no? Para dar oportunidad que algo nazca nuevo. Pero me ha gustado, muchas gracias. ¿Por qué no hay hombres en el elenco? Me has quitado la pregunta. Muy bien, Benito, muy bien. Porque no he querido. He trabajado con Ximena Carneval, hemos trabajado en elenco mixto, con Chiri Muraday, cuando bailé en Madrid éramos un elenco mixto. Me parece que claramente son dos energías muy diferentes, energías físicas me refiero, y es una decisión artística, trabajar con una o con la otra o con las dos. Y sí hay una visión política también, que es cuando vamos a audicionar, lo que se llama el casting. Normalmente somos 500 bailarinas y 200 bailarines para ocupar quizá 3 puestos de bailarinas y 3 puestos de bailarines. Entonces es muy duro, podemos pasar 10 horas haciendo cola para una audición y que te digan ven al día siguiente, ¿no? Como en las películas tal cual, cuando se audiciona con una compañía grande. Entonces a mí, lo hablaba con mi compañera María Luisa, que estaba en el montaje anterior, pensábamos como una cosa muy, digo política porque así va la vida, como amiga, yo quiero una furgo con 5 amigas y rodar la pieza. Yo necesito una técnica, un técnico con quien contamos en el diseño de luces, que es fantástico, David Ojeda, por cierto. Y también es amigo y compañero con quien espero que rodemos la pieza por el territorio español. Pero sí, es una decisión artística y también atravesado por esa lectura política. Pero es que lo que ocurre es que la libido sin objeto es abismal. Entonces, si tú pones a un hombre, se vuelve trágico, pero se determina. O sea, el problema no es que el hombre sea importante en la función, sino que determina la libido de la mujer y viceversa. Entonces, una libido, al final es como si careciera de objeto natural. Y si tú pones el objeto natural, que es el hombre, pues entonces ya digamos que todo determina, en lugar de, digamos, una filosofía de la vida, es una tragedia de la vida. O sea, que no es que defienda ya al hombre, es que
la libido queda un poco... ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque se da por hecho que la libido corresponde a que el objeto sea el hombre. Bueno, da igual, pero no es... La libido, cuando tiene un objeto, sea una mujer o es un hombre, se determina. Entonces, se determina y se calma. O sea, es un objeto como tangible. Pero claro, una libido disparada, sabe que no encuentra objeto, es agotadora. Es agotadora y... Es agotador en sí mismo porque deseas más que una cosa, no solo deseas en tu vida a un hombre, ¿no? Igual el deseo es como algo súper amplio, desea un chocolate. No quiero ser muy polémico, vamos. Primero la generosidad, ¿no? Como directora y tal, de la experiencia del bagaje, para comunicarse a un grupo que es su primera experiencia profesional y tal, eso me parece muy generoso. Me ha gustado, me ha creado muchas emociones, ¿no? Del transcurso y por eso le decía, con la frase final, como que cristaliza, ¿no? Todo del derrumbe, ¿no? De la aceptación y demás. Me viene una idea de como el que va al desierto no un desertor, ¿no? Es como aceptar quizás la libido y el sufrimiento también es un motor, ¿no? Y a mí el trabajo físico, han dicho, es una danza, un baile en lo somático, porque lo he experimentado, ¿no? Yo vi un momento en el que el esfuerzo físico que han hecho, ¿no? Después de una primera parte que es demoledora, ¿no? Que es quizá esa constancia, ese tintineo, ese repetir, ese te llegas a sentir, ¿no? Y mantener con las abdominales, los pies en el aire, digo. Cuando golpeaban el suelo, los dedos. Entonces me parece muy interesante el haber cruzado esa línea, ¿no? de llevar la experiencia física y darle ese mensaje, ¿no? Porque al final tenemos líbido y tenemos sufrimiento, ¿no? Y ambos son motores de felicidades a las 5 y Así que me apetece retomar, que agradezco, y sí que creo que el centro, o la manera en la que a mí me apetece trabajar, yo me doy cuenta y ahora es mi primera experiencia poder verme de fuera totalmente, y yo soy muy narrativa, aunque me quiera escapar de eso, soy muy narrativa, y todo eso, y van a trabajar y vuelven, ¿no? Cuando lo veo desde fuera lo veo así y me impresiono y me divierto de mí, y pienso que eso que tú estás diciendo es como llevar el cuerpo a un estado donde de alguna manera sea posible que empatices, ¿no? Entonces, a veces hablamos de eso con ellas como hay cosas que hacemos que claramente toda esa gente no podría hacer, ¿no? Cuando jugamos en la fiesta, ¿no? María, la pierna, aquí da la vuelta, la otra, tal. Hay un juego a poner el cuerpo en un lugar donde no os reconozcáis, y hay una clara propuesta de poner el cuerpo en un lugar donde os reconozcáis, desde el cansancio, desde el o desde el Dios mío, me quiero ir. Vale, está bien, yo también me quiero ir. Cuando trabajo 10.000 horas, no es como dónde podemos buscar esa empatía, ¿no? Desde la construcción de un estado físico. Confieso que es muy difícil confiar cuando queremos hacer algo que es aburrir casi. Es muy difícil sostener, ya no solo por el esfuerzo físico, sino porque la gente quiere que bailes, ¿no? Y tú dale cayendo. Es muy difícil y creo que tiene un valor para mí muy importante que ellas lo defiendan. Y luego respecto a la libido disparada, para mí la lectura muy claramente es dónde está colocada la libido. No disparada, sino dispersa quizá. Y me gusta mucho que trajo la palabra desertor, porque es una de las cosas en los apuntes que tenemos nosotras, decimos, como dice Salvador Benedra, ¿no? Acerca del derrumbe, desertar del ritmo, es una opción, ¿no? Y tiene una carga muy fuerte, ¿no? La palabra desertor o desertora, y me parece muy importante, renuncio a este disparo libidinal, y necesito estarme quieto un ratito, ¿no? Cuando a veces es como, sí, y viajar y tal, no es necesariamente consumir, sino como de lo que hablamos lo que nombramos como el capital erótico,
¿Ponemos la libido por lo sexual? Sí, pero ponemos la libido ahí porque hay un cuerpo estándar que tener. Para tener ese cuerpo estándar, dinamizamos todo ¿cómo se dice? ¿Qué me sale? Un negocio, ¿no? De la estética. Somos parte de ese negocio de la estética para conseguir ese cuerpo. Entonces nuestra libido está puesta en tener ese capital erótico, no necesariamente en el varón que quiera consumir el cuerpo que vamos a producir, sino en conseguir ese cuerpo, ¿no? Tanto para mujeres como para hombres. Evidentemente opera de manera diferente sobre las mujeres, sin duda. Ese cuerpo o esa cosa. O esa cosa. Que es más que el cuerpo. Correcto. Que es nuestro super yo, ¿no? Hay que mencionar a Iro Basalau, tu ayudante de dirección, que no podía estar aquí, está en Atenas, y por supuesto la música, el sonido, a Daniel Blacksmith. Sí, muy bueno. ¿Cómo ha sido el trabajo de Daniel contigo y de qué manera, cómo habéis reciclado los conceptos respecto a las formas, respecto al sonido? ¿Quién iba a quién? ¿O cómo se ensamblaba eso? Sí, hemos intentado hacer así, pero es muy difícil en 5 semanas. Entonces pasaba pues que grabábamos ensayos con música que a mí me gusta y consumo, y le mandaba una lista de Spotify a Dani diciéndole, me parece que por aquí algo se parece a... y entonces él trabajaba con los vídeos de ensayo, componía y nos mandaba, y entonces teníamos otro encuentro, feedback, sí, no, más, menos, y más o menos así. Con las luces también un poco igual. David hace el diseño en un programa y nos juntamos y pensamos esto sí, esto no, esto tal. Sí es verdad que se imbricaron en tanto que llega un momento donde todo está disociado. Hay un momento en la 4ª semana o en la 3ª que de pronto es como, nada funciona, nada se acompaña, nada. Entonces, pero realmente confieso que a mí me faltarían, ¿cuántos rodajes? O sea, montajes más para saber cómo se hace eso de ir las 3 disciplinas de la mano componiendo. Creo que es un trabajo heavy. Hay que saber un montón. Pero tú tienes que seleccionar, ¿no? Vas seleccionando tú y encajando y decidiendo tú dónde cabe cada cosa. Sí, el dónde sí, porque es como, pues hay un storyboard donde dice el clima inicial es este, el clima que sigue es este. Entonces, si hay frío, hay quietud, hay cuál es la acción, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué color tiene? Todo eso es lo que yo le doy tanto al músico como al iluminador, y en base a eso entonces salen las propuestas. Que verdaderamente desde el comienzo, desde ese espacio vacío, ese sonido blanco inquietante, ¿no? Ese no saber qué va a aparecer o por qué, y cómo cada imagen, cada cuerpo está ahí y fluctúa en el vacío, y hay vacío, y hay cuerpo, y no hay nada, y hay un todo, que son todas, pues es como una especie de potaje, ¿no? Que se va de ingredientes subiendo, poco a poco, hasta llevarnos a esos climas, ¿no? Y van exactamente sobre los cuadros que tú tenías previsto, justo, cada cuadro está ahí, de lo que escribiste, todo está ahí. Pero había más texto, ¿no? El texto se transformó... De lo que dice ella hay más. Se transformó, está en el breakbeat, que suena una voz. Ese es el texto de François Lyotard, del libro Economía Libidinal, que hemos hecho el sacrilegio de meterlo en medio de una canción. Y luego el otro texto es el de Salvador Benetra, que sale proyectado. En una obra del gran Gabriel García Márquez, Memorias de mis putas tristes, dice muy cortito: el deseo de aquel día fue tan apremiante que me pareció un recado de Dios. Pensad en ello. De modo que muchísimas gracias, que hagáis muy buenas funciones los próximos días. Esta es nuestra última sesión.
la 22 de Escuela de Espectadores durante este curso. Nos queda la final, la 23, y estarás con nosotros, si tú quieres, el lunes. Y terminamos el curso en el Segaray, pero seguirá habiendo teatro y, por tanto, seguiremos viendo teatro este verano y cuando queráis. Muchísimas gracias y hasta la próxima.